organiza un desfile de modelos y agrega que había inscrito a la hija como participante. Ella enojada, la hija enojada, se levanta de la mesa. Sin embargo, al día siguiente, ella, la madre, para calmar la situación, le dice: es algo simple, sos hermosa y lo único que vas a hacer es caminar por una pasarela. Tranqui, ¿no? Sin embargo, en el evento, Luciana conoció otro mundo, el mundo de las modelos, que era distinto y sofisticado. Podía respirar el deseo de sobresalir por la gracia y la seducción. Mientras pasaba el tiempo, Luciana se ponía más nerviosa. Ella era tan sencilla como una miguita de pan. Nunca se había creído linda y su vestimenta simple que usaba siempre no buscaba llamar la atención. En este punto quiero destacar por un lado el lenguaje coloquial que caracteriza la obra de María Lilia, como en el cuento No sabía si debía llorar, y este mismo cuento. Fíjense cómo María Lilia, al igual que Teresa Andrueto, muestra el lenguaje que hablamos nosotros, que quizás antes estaba prohibido. No hables como tucumano, no hables como cordobés, no hables como jujeño. Y vos decías: pero si nosotros hablamos de esta manera, ¿por qué no mostrarlo? Bueno, María Lilia lo toma. Y aparte hace una comparación muy interesante, porque dice: era como una miguita de pan, ¿no? Quizá parece insignificante la comparación, pero bueno, es una comparación que usamos nosotros. No será la metáfora impresionista de Borges en Fervor de Buenos Aires, pero bueno, es una comparación y está bien hecha, porque es algo sencillo, simple de la vida cotidiana. Yendo ya al desfile en la pasarela, el nerviosismo de Luciana aumentaba y el escenario, dice la narradora, cambió para ella y se encontró caminando entre peñascos altísimos con muchísima dificultad. Ella no quería mirar el precipicio porque tenía miedo de marearse. Abajo una quebrada profunda y de pronto, así está en el libro, de pronto se cae y uno puede experimentar la caída. Luciana se levanta desorientada y divisa el rostro contrariado de su madre, que apretaba sus labios en un ricto de amarga decepción. Al llegar al final de la pasarela vio a Medias Coloradas, quien la ayudó a bajar y luego la acompañó a cambiarse ropa. Se puso un vestido estampado color celeste, sandalias con tiras finas. La narración concluye mostrando a Luciana tal cual es. Así era ella, sencilla, del montón, con sus novelas románticas y un gran amor esperándola. Paso rápidamente a otro cuento que se titula Una clase magistral, y la narración inicia, como estas descripciones que me gustan, que hace María Lilia. Inicia en el patio de una escuela con los gritos de los chicos jugando a la pelota y practicando pasos de bailes. 10 minutos después suena el timbre y junto a la puerta de cuarto año, segunda división de la Escuela de Comercio, el profesor Atilio Martínez esperaba impaciente que todos los alumnos se acomodaran en la sala para comenzar su clase. Él tenía alrededor de 50 años y se vestía como un adolescente. Tenía remera negra con dibujos llamativos y cuello alto, pantalón chupín color beige y zapatillas que semejaban botas. La clase comenzó con la reproducción de un video. Quería mostrar la importancia de la materia lengua y finaliza diciendo lo siguiente: si uno es joven y quiere decir a una enamorada te amo, utilizaría el lenguaje para hacerlo. Luego de un par de comentarios, el profesor siguió explicando acerca de las intenciones de los hablantes. Sin embargo, acá viene lo mejor, porque mientras él va dando la clase, el profesor pensaba en la esposa, tan humilde y sumisa, que había sido muy infeliz a su lado, pero también pensaba en sus hijos, que lo miraban siempre con temor. Pensaba en el día en que se retiraron para siempre del hogar. Tema muy interesante para trabajarlo, el tema de las emociones, ¿no? Qué increíble cómo nosotros estamos desarrollando ahora una acción, ustedes me están escuchando, pero inmediatamente están pensando en otra cosa. Eso yo creo que lo hace interesante este cuento. El profesor tenía deseos de abandonar la clase dando un portazo y correr hasta que el corazón se exigiera, llegar a la casa de su suegra y preguntar. Así dice el texto, y preguntar. A mí como lector me intriga saber qué pasa, pero ella no lo dice. ¿Por qué? Porque esa es la magia de la literatura, para que nosotros podamos imaginar situaciones posibles. ¿Qué quiere preguntar? ¿A qué se debe eso? ¿Por qué? ¿Por qué quiere preguntar eso? Por eso elegí este cuento. Línea más abajo leemos un comentario inapropiado por parte del docente a un estudiante que pide permiso para ir al baño. Y cuando ese estudiante regresa, le dice el profesor: no puedo decir que la alumna es preciosa, que tiene un físico formidable y que me gustan sus piernas. La voz narradora toma eso y agrega: le hubiera gustado invitarla a salir, pero los roles no se lo permitían. Él era su profesor y ella su hermosa alumna. Presten atención al adjetivo, ¿no? Su hermosa alumna.
¿Por qué elegí este cuento? Porque el final es sorpresivo, porque yo estoy contando una historia que tiene que ver con el profesor, los pensamientos, y bueno, todos pensamos que vamos a ir a un desenlace que se relacione con las alumnas y con el profesor. Sin embargo, el profesor comete un exabrupto y llama bastardo a un vecino, y en el aula estaba el hijo del vecino, y ese hijo del vecino saca una pistola, se la pone a la altura del pecho y dispara y le dice: nunca vas a llamarlo a mi padre bastardo. Qué cuento, por favor, que me impresionó, porque yo esperaba otros finales y me has hecho ir por un lado y vos te estabas yendo por otro, pero bueno, me encantó. Ya para ir terminando, quiero referirme a No sabía si debía llorar y Siempre suya. Siempre suya es un cuento que comienza contando la historia de Neki, una empleada doméstica. Nosotros nos adentramos en los pensamientos de ella, pero esos pensamientos cobran vida. Imagínense en una narración que los pensamientos cobren vida. No sé, algo así como 6 personajes en busca de un autor, de Pirandello, podría ser, pero es increíble cómo nosotros no leemos los pensamientos, sino los pensamientos se personifican y dice lo siguiente. La empleada doméstica le dice al patrón: sí, don Lucio, siga mirándome con esos ojos negros y turbios que tiene. Cejudo, muy cejudo es usted tanto, punto suspensivo, que no me gusta ese manojo de pelos desparejos. Su mirada sube por la escalera de mis pechos que caen, siempre caen. Desde que voy teniendo 4 hijos, ya ni el portaceno los aguanta. ¿Qué es lo que quiere, don Lucio? ¿Mis asentaderas? Si están como marchitas de tanto sentarme a pelar papas, rallar zanahorias, cortar cebollas. No, es impresionante. Luego el protagonismo se lo lleva el patrón, un jubilado ingeniero con un buen pasar, quien era el único dueño de la casa, de los muebles, del dinero y de todas las personas que había ahí adentro. Y de ese episodio que había sucedido a la mañana de el patrón mirándole los mulos a la Neki y esa prenda escondida y de las muchas veces que la deseó sexualmente, él entra por fin al cuarto donde dormitaba ella. Se acercó para tocarla y hacerle daño con sus manos grandes y toscas, con esas mismas manos que daba limosna a todo indigente y que golpeaba las puertas de su vivienda, mientras los vecinos asentían complacientes. Qué hombre tan bueno, tan generoso, pero también con esas mismas manos empujaba y golpeaba a su esposa cuando lo traicionaban los nervios. Y ahora subían por debajo del camisón exigiendo, y ahí hay un punto. Imagínense lo que puede seguir. Mientras los 100 kilos del patrón aplastaban sus muslos con un salvajismo inusitado, ella pensaba en sus hijos y en su marido. Terminado el atropello, la Neki le pidió el dinero de su sueldo y el ingeniero se lo negó. Por eso ella se dirigió a la habitación de la patrona. La patrona, al ver a su marido en el camastro, la insultó y la corrió de la casa. Sin embargo, sobre la mesa de luz había quedado una esquela. Patrón, lo recordaré eternamente, siempre suya, la Neki. En otro cuento vemos una faceta muy poco conocida de la autora, su humor, un humor que a la vez enseña, ya que nos demuestra la importancia de los signos de puntuación. Y fue el cuento más aplaudido en Montero, ¿te acordás? Fue aplaudido. Yo nunca había visto tal exaltación de las personas porque les había llamado la atención. Ella fue profesora de lengua, yo soy profesor de lengua y todos los profesores de lengua debemos enseñar la importancia que tienen, ¿no?, los signos de puntuación. Otro cuento que tiene ese humor, que es parecido a este que voy a comentar, pero también es una crítica a la clase política, al poder, se titula El prestador de apellidos. Ese también es fuerte, ¿no? No es el de los políticos, es fuerte. Pero volvamos a No sabía si debía llorar. La voz narradora, una anciana de más de 70 años que vive en Buenos Aires, recibe un telegrama. Cito: Roberto, punto, murió, punto, Agapito, Felipito, punto. Listo. Obviamente la voz narradora llora después de recibir esa mala noticia y dice: no me pude contener, sé que di alaridos tan fuertes que atravesaron las puertas y ventanas cerradas. Lloré tanto, amargamente, la muerte de mi hermano, el único hermano que me quedaba en este mundo. Ellos están en Buenos Aires y tienen que viajar a Tucumán en colectivo para darle el último adiós a Roberto, su hermano. Es necesario que mencione que el inicio es trágico, por supuesto. Yo comencé diciendo que esto era humor, pero después viene la diversión. Escuchen. Uso esta palabra en su sentido etimológico, como lo que sucede en la tragedia de Plauto, Anfitrión. El velorio fue en el campo, en la casa de su cuñada. El cajón estaba cerrado. Y cubierto de flores y era de madera oscura. Los vecinos se acercaron a darle el pésame y se sorprendían por sus comentarios, por las respuestas. No podían entender, claro, uno estaba pensando en una persona y los otros en otra.
A la madrugada, cuando se iban ocultando las últimas estrellas, así dice, cuando se iban ocultando las últimas estrellas, frenó un patrullero en la puerta del velorio y bajaron a alguien que se había pasado del límite presumiendo a una mujer casada. Era Roberto, el muerto. Claro, uno llega a este punto y dice, ¿qué ha pasado? Es un cuento fantástico. No. La voz narradora no lo podía creer y le tuvieron que acercar una silla para que no cayera desmayada. De pronto se acercaron las lloronas, las enfermeras y las maquilladoras. La cuñada se acercó y le dijo que el que estaba muerto era Agapito Felipito, el padre de la cuñada. Al final del cuento está la explicación de la equivocación. El que hizo el telegrama fue Roberto. A ver, claro, puso un punto donde no debía y colocó la firma al principio. Todo por estar borracho. Por eso el cuento se titula No sabía si reír o llorar y dice la narradora, opté por reírme. Muchas gracias por escuchar.